no voy a ser muy largo, me interesó muchísimo, me gustó mucho las cosas que ustedes dijeron, con algunas estoy de acuerdo, con otras no estoy de acuerdo, pero no puedo decir todo. En el tema que Luis decía, Sergio, y tú, básicamente la pregunta va para ti. Yo tengo la impresión de que el contradictorio, o sea, no hay forma de ejercer una adecuada defensa sin un contradictorio, porque la importancia del contradictorio no es cuando hablas, sino que el juez tenga los suficientes elementos de juicio para poder decidir bien. Y para eso necesitas escuchar la otra parte. Por eso, al menos un poco la idea es, bueno, primero escucha y luego decide. Salvo que la situación concreta justifique de que no tengas que escuchar para poder, que no tengas el material completo. Sea a nivel de prueba, sea a nivel de argumentos también. Entonces un poco me parece de que esta dislocación que haces entre contradictorio y defensa, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Pero, en fin, voy directo al tema, ¿no? Tú terminaste tu primera exposición, tu primera intervención diciendo de que en tu opinión debe ser siempre definido como es ahora. Ya, yo por ejemplo entendería si es que se trata, si la situación, ¿no?, es que es un tema de dinero y se va a disponer de los bienes. Oye, ahí sí, está muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de que uno tenga que cuando pide su cautelar, que ahora sí es estrictamente una cautelar, no una anticipada, una cautelar diciendo, oye, por si acaso, mira, el PA también cumplió, le mandé una carta notarial, no quiere cumplir. Ahí el juez tiene que dártelo sin contradictorio, por supuesto. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que no es un tema, o si aún siendo un tema dinerario, tú estás litigando contra un banco, el banco de crédito, ¿vas a desparecer los bienes? No, ¿cómo así? Hay que darle contradictorio a él primero porque no hay este problema, esta urgencia de que tener un embargo. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿no crees que sería justificado escuchar antes? Olvidemos de temas dinerarios. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es una medida pero tan gravosa, como por ejemplo una que se ha dado, y infelizmente se dio, pedir que suspenda todos los vuelos del LAN, esa medida del 2004. Oye, es una medida tan gravosa que puedes tener mucha urgencia, pero es tan gravosa que tengo que escucharlo a él antes. Entonces, ¿no crees tú, Sergio, ahí va la pregunta, de que si es que tenemos un extremo, un absoluto como es el hoy, realmente podría haber tantos problemas teniendo en cuenta que el contradictorio se justifica por tener que escuchar a ambas para tener mejores elementos de juicio? Eso. Efectivamente, abierto a la polémica está. Yo particularmente creo que no habría. Por ejemplo, imagínate, Alonso, un tema de ejecución de carta fianza, un tema en donde, a ver, licencia y funcionamiento en un tema contencioso administrativo. ¿Ok? Pregunta, ¿cuál es el problema en que la municipalidad, hoy o después, de alguna otra manera, haga valer su derecho? Yo lo veo desde el punto de vista ponderando la efectividad. Yo sé que tu inquietud, de alguna manera, y yo respeto esa posición, está intentando preservar el derecho de alguna manera para equiparar a las partes para una mejor resolución. Pero en este caso, de alguna manera que están enfrentadas, yo estoy intentando ponderar de mejor manera la efectividad. ¿Por qué? Y por eso de una manera yo apuntaba, y lo dije en mi primera exposición, que lo que yo apuntaría más que es a fortalecer el derecho de defensa, evitando medidas cautelares que sean gravosas y que de alguna manera, oye, es verdad, me equivoqué, porque mira, hasta en una obligación de dar suma de dinero te puedes encontrar un problema. Ejemplo, yo te pido una cautelar respecto de tus bienes, afecto tus bienes, y tú dices, oye, un momentito, esa no es mi firma, oye, un momentito, yo ya te pagué. Con lo cual, inclusive ahí hay esa contingencia. Pero si de alguna manera fortalecemos un mecanismo en donde la medida puede revertirse rápidamente, minimizamos de alguna manera los riesgos que puede, los daños que se puede generar. No sé si de alguna manera podemos encontrar un sistema perfecto, pero de alguna manera creo que mantener el sistema de ahora puede ser, a como va el día a día judicial, puede generar menos problemas de cómo se cambia. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por favor, levante la mano. A ver, ¿usted? Muy buenas noches a los ponentes, ha sido una excelente exposición. Mi pregunta va para el profesor Alfaro, y es que hay un punto de su exposición que me llamó la atención y que definitivamente tiene muchos alcances prácticos que se han manifestado justamente en la contraposición de las posturas de ustedes dos, del profesor Casasa y de usted. Y es que es la concepción el debate de si acaso la tutela cautelar es un derecho. ¿A qué voy? El desarrollo de la tutela cautelar como un derecho se ha venido desarrollando gracias a la jurisprudencia constitucional y comunitaria de Europa. La doctrina ha venido elaborando este concepto, tenemos a Montero Aroca,
Y aquí en sede nacional incluso tenemos a grandes juristas que han defendido esta postura. Dos de ellos son, por ejemplo, el doctor Giovanni Priori y la doctora Ariano. Bajo esta premisa quisiera saber cuáles son los criterios que usted considera para no establecer que la tutela cautelar no es un derecho. Es decir, ¿y cuáles son las implicancias prácticas que eso tiene? Pues, obviamente, si tenemos un derecho fundamental que va a ir en contraposición contra una tutela que no llega al nivel de tutela de derecho fundamental, entonces obviamente vamos a tener este tipo de debates y muchas veces se va a optar por una posición absoluta. Es decir, no se va a tratar de ponderar ambos derechos de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a las particularidades de los casos, sino que se va a tratar de establecer, como digo, una regla absoluta para todos los casos. En todos los casos va a primar el derecho al contradictorio. Entonces quisiera saber mi pregunta, sintetizando, cuáles son las razones por las que usted cree que la tutela cautelar no es un derecho fundamental. Ok, muchas gracias. Bueno, a nivel terminológico ya creo que he expuesto mis razones. Es una cuestión de nomenclatura, me parece no tan correcto comenzar a denominar las cosas sin que haya un verdadero fundamento que lo justifique una razón. Bueno, en cuestión de terminología también podemos tener varias apreciaciones, no siempre responde a un significado exacto de lo que quiera representar, está envuelto en criterios de convenciones lingüísticas, etc. Pero lo que quiero más bien es comentar sobre el por qué no existe algo que se pueda llamar como derecho fundamental a la tutela cautelar, derecho a la tutela cautelar. Bueno, yo creo que habría que distinguir entre medio, o sea, técnica procesal y el proceso. ¿Sí? La tutela cautelar es de algún modo una técnica procesal, ¿sí? Una técnica que permite, que no es un fin en sí mismo, no es un derecho en sí mismo, es un medio para, ¿sí?, asegurar la efectividad de la decisión final, de la sentencia favorable, lo que sea, pero no es un derecho propiamente, es un mecanismo, un instrumento. Entiendo que en el caso Factor Time la justicia comunitaria era de la idea de que en efecto, no dijo que era, por cierto, un derecho a la tutela cautelar. Dio cuenta de la necesidad que los estados, para que en efecto se hable de una tutela jurisdiccional efectiva, deban acompañar en sus sistemas de justicia mecanismos que permitan asegurar, garantizar ese propósito, la efectividad. Pero de ahí a que pueda decirse o pueda extraerse de que estamos ante un verdadero derecho, me parece que no. Sobre la base de que la tutela es, aunque esta idea está superada, ¿no?, o algunos lo consideran superada, es un instrumento al cuadrado. Famosa frase de Piero Calamandrei. Ni siquiera es un instrumento. Si es cierto lo que nos decía Piero Calamandrei, aunque podemos plantear o replantear este pensamiento, si es cierto, imagínate, ni siquiera es el instrumento, es el instrumento del instrumento. Siempre considerando que esta idea todavía siga siendo argumentativamente válida, realmente. Entonces, desde esa perspectiva, al menos por estas razones, creo que no me adhiero a la posición de que la tutela cautelar, importante, necesaria, justificable, un excelente mecanismo técnica medio para, ¿sí?, pero no propiamente un derecho. ¿Sí? ¿Alguien tiene una última pregunta? ¿Sí? ¿Usted? Buenas noches. Agradecer a la mesa. Mi pregunta es en concreto para el doctor Sergio Casasa. Disculpe, de manera concreta y yendo a su postulado, ¿no le parecería que al hacer o al prescindir del momento en que el contradictorio se dé, le quita el carácter constitucional que ha ido adquiriendo a lo largo de la historia desde el momento en que fue pensado hasta la actualidad? Lo segundo que me llamó la atención fue que usted mencionó que en vez de preocuparnos por si el contradictorio debía ser en algún momento, debíamos darle mayor importancia al hecho de darle defensa o priorizar la defensa del demandado. Quisiera saber cuáles son los métodos mediante los cuales usted considera que se podría lograr esa defensa o esa mayor defensa para el demandado. Gracias. Ok. A ver, no creo
que haya una vulneración de ningún derecho constitucional desde el punto de vista de que contradictorio como en sí, como la posibilidad que tiene la parte afectada de alguna manera de tomar conocimiento y tener la opción de ser oído, se haga en forma posterior. Sí habría, pienso yo, una vulneración si es que eliminarías el contradictorio. Por eso, lo que yo siempre vengo sosteniendo es un tema de oportunidad. ¿Me escuche? O te digo ahorita o te digo después. Yo creo que sí habría vulneración si es que elimino de alguna manera el contradictorio. Dos, cuando yo me refería al derecho de defensa, por ejemplo, la doctrina muchas veces habla de un tema de reforzar, por ejemplo, la forma de la variabilidad o de alguna otra manera la característica de la contingencia para que el juez no dicte una medida que sea tan, digamos, gravosa en el tiempo. De hecho, algunas modificaciones últimas han estado procurando que se evite dictar medidas cautelares que sean de difícil reversión. Entonces, más que nada, pienso que sería por ahí el tema, ¿no? De alguna manera, evitar, ¿no? O dar facilidad para el efecto de la variación de la medida, ¿no? Para que no se alargue tanto, ¿no? Ante una medida injusta que se haya podido trabar. Bueno, perdón. Me gustaría saber, y bueno, la primera pregunta que le había hecho era porque a su parecer entonces sería correcto que el juez pueda tomar una decisión sin los medios argumentativos completos, es decir, afectar los derechos de una persona sin haber escuchado previamente y tener los elementos adecuados para poder tomar una decisión. Porque justamente ahí radica esa evolución histórica que se ha hecho respecto al contradictorio para que este pueda darse en sentido fuerte, ¿no? De lo que tanto hablamos, tanto para el demandado como para el demandante. Y respecto a lo segundo, ¿podría dar unos casos concretos? Respecto a la primera parte, el hecho de que sea un análisis, digamos, limitado por parte del juez, porque, seamos honestos, es limitado, solamente va a escuchar a la parte solicitante, va a valorar los medios de prueba que él aporta. De hecho, es un tema de cognición sumaria, no definitiva, y de alguna manera, al no ser definitiva, con la posibilidad del contradictorio diferido, no genera, pienso yo, un estado jurídico inamovible. Entonces, cuando yo hacía referencia, vamos a ponderar un poco entre efectividad y derecho de defensa. Hacer lo contrario sería, voy a ponderar mucho más el derecho de defensa con el riesgo que la medida cautelar no tenga el resultado que requiere. Yo prefiero de alguna manera hacer o asumir la contingencia de una resolución judicial que pueda tener eventualmente un problema al momento de su formación por la falta o por el contradictorio diferido, pero que aseguro la efectividad de tutela al inverso. Por ahí iba mi razonamiento. Ahora, si tú me dices que un tema más concreto, lo que pasa que de alguna manera, se me puede ocurrir, es que más que nada es un tema casuístico y vemos, si un juez al momento de dictar una medida, ¿no? Un embargo de forma de inscripción, ahí el daño no es tanto. Si al momento de dictar un secuestro, ahí el daño puede ser mayor. Entonces, tener que decir, oye, ya está bien, ¿cómo lo vas de una u otra manera a proteger para evitar irreversibilidad del daño? Es un tema, te soy sincero, difícil de contestarte, porque es un tema de punto por punto. Punto por punto. La mayoría de ejemplos que se me pueden dar de alguna manera posiblemente no van a satisfacer tu inquietud. Pero, si vemos un poco, el tema, por ejemplo, en un tema laboral, si tú quieres de alguna otra manera reponer al trabajador, ¿ok? O una medida que no sea tan gravosa, la medida en sí de reposición no le genera daño. Una anotación no le genera daño, porque puede transferir. Un otorgamiento judicial de licencia de funcionamiento no le genera daño. Entonces, de por sí, las medidas como característica de contingencia son dictadas evitando justamente daños irreversibles. Caso contrario, el juez no lo hace. Una vez me pasó a mí, y quizás por acá puede venir, una vez le pedí a una jueza un embargo de forma de inscripción sobre 10 lotes, cada uno de $10.000 cada uno, para coberturar 100.000. La jueza me dijo, no,
previamente, dame una valorización de los lotes. Y cada lote tenía un valor posiblemente de 50.000. La jueza me dijo, de tus 10 medidas no, basta con 2. Porque de una manera otorgar más sería un abuso procesal afectando más de lo que dices afectar. De una manera, fíjate cómo acá gradúa el juez, ¿no? Dentro de su educación y dentro de evitar un daño mayor, una medida cautelar que no genere tanto daño. Es un tema, como digo, de caso por caso. Gracias. Bueno, terminamos la ronda de preguntas y por lo tanto la primera mesa. Agradecemos mucho a los dos expositores que nos han acompañado, sin dejar de mencionar al doctor Rolando Martel. Nos han disipado muchas dudas y dejado muchas otras, cosa que es muy importante en este tipo de encuentros. A continuación vamos a tener un receso de 10 minutos, en el cual además vamos a realizar el sorteo de algunos libros. Y no queda más que despedir a estos dos muy buenos expositores con unos fuertes aplausos. Gracias.